Ya para lo que es la creación, digamos que de los controles de la espina dorsal, vamos a tener que tomar en cuenta que obviamente este join no va a tener un control diferente porque ya va a estar gobernado en la parte inferior. Tenemos que crear uno, dos, y el que correspondería al cuello, digamos que no es un control independiente como el que vamos a crear. Entonces vamos a crear dos controles que nos van a dar torsión de la espina dorsal, uno que va a estar gobernando el pecho y otro que va a estar gobernando el cuello, que son diferentes tipos de controles. Entonces digamos que empecemos con los que van en la parte inferior, lo que sería la zona lumbar y la zona dorsal. Para eso vamos a generar un control normal, sin tener nada seleccionado, que puede ser de este estilo, que es como una especie de llave, si se quiere. Vamos a escalarlo un poco y lo que vamos a hacer es colocarlo de manera con W y V sostenido, lo vamos a mover hasta este nodo como tal. Aquí es donde empezamos a ver las situaciones que nos están rodeando el objeto. Estamos trabajando sobre el grupo como pueden ver. Entonces tenemos el channel box, aquí se está dando lo que se está moviendo en el grupo. Obviamente aquí es visible, pero aquí estamos dándonos cuenta que quedaría dentro del sólido del personaje, cosa que no nos conviene. Entonces vamos a rotarlo, en este caso en este eje, para poder tener este control. Como pueden ver, todo el grupo está lleno de datos, pero cuando yo selecciono la curva está en cero. Es muy importante tener eso en cuenta. Yo puedo aquí frizar las transformaciones del grupo y la curva se mantendrá en cero. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque llegado el caso, yo necesito tener este objeto en un punto cero de sus rotaciones en todos los ejes. Pero miren lo que sucede cuando yo le di transformación, frisa las transformaciones al objeto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo antes de darle transformaciones, antes de frizar las transformaciones, cojo la curva, el objeto, tenemos una cosa aquí en el Tool Settings que debe estar en vez de mundo, aquí es donde pasaríamos a hacer Object. Como pueden ver, aquí sí pasaría a tener las curvas específicas. Si yo aquí le doy transformación en cero, miren lo que sucede aquí con la curva. La curva vuelve a coger también las transformaciones de ese grupo, mientras que si yo antes de darle control Z, miren lo que sucede con la construcción de la curva. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Es parte de la lógica con la que vamos a trabajar. Pero entonces antes de hacer la rotación, aquí voy a coger en el channel box, la rotación aquí la ponen en cero, y antes de hacer el cambio voy a frizar transformaciones estando vertical. ¿Para qué? Para que no tenga múltiples datos variables, sino que solamente va a ser el correspondiente a lo que sería en este caso la espina dorsal, que sería esta. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Eso se llama ensuciar los grupos. Ensuciar el grupo aquí yo lo puedo colocar de una manera eh, en números enteros para que no quede ese número decimal ahí, sino que lo vamos a dejar con ese dato. Y de esa manera la curva sí se va a mantener en ceros. Es muy importante tener eso en cuenta para que no se pierda el objeto de eso. Entonces en el Tool Settings es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque puede cambiar la relación entre el mundo y el objeto. Siempre que vayan a rotar o animar un control, en este caso lo de la espina dorsal, se va a manejar de esa manera. Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué hacemos con esto? Pues obviamente digamos que yo puedo tener acá la característica rehacer otro grupo, en este caso el número 2. Deseleccionamos todo para que no haya problemas, hacemos otro, también lo escalamos un poco, vamos a escalar en todos los ejes, lo vamos a ubicar en este caso en el segundo nodo que sería este, frizamos sus transformaciones para que no queden datos en el grupo y luego lo vamos a rotar, pero de un solo eje, en este caso el canal X. Si no lo hacemos desde acá, en este caso, ese rotaría esa parte de la espina dorsal tomando en cuenta. Entonces aquí le colocamos que sea menos 60 en su valor. Listo, perfecto, ya tendríamos los dos elementos. Ya sabemos que la curva se mantiene con su eje de rotación en cero, pero tiene todos los ejes vinculados para hacer la construcción del objeto. Aquí tenemos estos dos valores, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener el punto cero de rotación con respecto a lo que es el objeto, a la punto de partida de donde lo va a vincular para hacer las torsiones que necesitamos que sucedan. Acá podemos cambiarle tamaños, valoraciones. El hecho es que ustedes puedan ver que en el sólido sea reconocible estos datos. Ahora vamos a retomar esto. En el grupo 1 de esto sería curva de control, spine 01. Esta la copiamos. Y aquí le vamos a colocar curva de control, pero spine 02. Y esta la copiamos.
Listo, tenemos ya nuevos dos controles. Entonces estos cuatro controles van a la carpeta controls, los dos de las rodillas, los dos de la espina dorsal inicial. Acá acabamos de ver una técnica que es básicamente ensuciar grupos. Cambiamos los colores, en este caso el color debería ser amarillo porque es axial, es central. Y lo mismo hacemos con este que es acá superior. A continuación lo que haríamos es el control de pecho, control de cuello y luego seguiríamos con lo que son brazos en general. Luego, por último, la cola.